Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla, por estar presentes, por el interés también en el tema que vamos a abordar el día de hoy, con motivo de nuestro 30 aniversario. El tema que vamos a estar comentando el día de hoy es Reciclo, personas físicas y morales. Y bueno, para esto damos las gracias a nuestros ponentes que nos acompañan, a la contadora pública certificada Guadalupe Chévez, quien es socia fundadora de la firma, a la contadora Verónica Villegas, quien actualmente es responsable de la contabilidad interna de González Chévez, y al contador Alfonso, perdón, Alfonso Santiago, quien actualmente es gerente del área de contabilidad. Gracias, contadores, por darnos este espacio para compartir sus conocimientos. Y bueno, pues sin más preámbulo, les cedo los micrófonos para que podamos dar inicio a esta charla. Bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. También agradezco la participación de todos y en esta charla referente al régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales. Esta charla la vamos a ir dando en paralelo, vamos a ir hablando tanto de personas físicas como de personas morales simultáneamente. Verónica nos hablará de personas físicas, Alfonso nos platicará de las personas morales. Es interesante señalar que este régimen, si bien es en principio atractivo para las personas físicas por sus reducidas tasas o para las personas morales por el hecho de que los pagos provisionales se puedan disminuir los gastos y no haya un coeficiente de utilidad, es complicado, es difícil que poder ingresar a él. No todo el mundo puede ingresar a él, como ya lo veremos. De hecho, pocos pueden hacerlo, ya que el fin primordial de este ordenamiento es captar a contribuyentes que no están, que son informales, que no contribuyen de alguna manera, y entonces este régimen trata de, con estas bondades que tiene, pues atraerlos y que entren a la formalidad fiscal. De esta manera, entonces es así que el régimen simplificado de confianza tiene como objetivo la simplificación administrativa en el pago del impuesto sobre la renta, además de la reducción de tasas del impuesto para personas físicas. Este impuesto entró en vigor el 1 de enero del 2022, en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Queremos saber a quiénes les aplica este régimen. Entonces, en el caso de personas físicas, Verónica, ¿nos puedes platicar a qué personas físicas les aplica este régimen? Con gusto, Guadalupe. Y creo que sí es importante mencionar que nosotros vamos a platicarles de la teoría, pero en la práctica están de acuerdo que resulta un poco diferente Así es. el tratamiento que le da la autoridad. En este caso, las personas físicas que podrían estar tributando en este régimen son las que realizan actividades empresariales, régimen de incorporación fiscal, los que tienen ingresos por arrendamiento, los del sector primario, siempre y cuando sus ingresos del año anterior no hayan excedido de 3.5 millones de pesos al año. También puede convivir este régimen con los del capítulo 1 de las personas físicas, que es salarios, y el capítulo 6, que es intereses. Muchas gracias, Verónica. Es importante saber que es reducido. Y en el caso de personas morales, Alfonso, ¿a quiénes les aplica el régimen? Gracias, Verónica. Gracias, Guadalupe. Sí, en efecto, aquí para las empresas que se encuentren inscritas bajo el régimen general y que presenten declaración anual de ICR, así como declaraciones provisionales mensuales y reporten sus ingresos y gastos facturados en cada periodo. Deberán tributar en el régimen simplificado de confianza, tomando en cuenta ciertos atributos o cuestiones que hay que cuidar para poder pertenecer a este régimen. En este caso es estar constituido únicamente por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones. Además, también únicamente cuando se inician operaciones y estimen que los ingresos no excedan de dicha cantidad. Ok, ya nos va quedando claro quiénes pueden entrar. Así es. Ahora, por otro lado, Verónica, platícanos de personas físicas quienes no pueden entrar a este régimen. Claro que sí, ya platicamos de los que sí pueden tributar en este régimen,
Y por otro lado, existen los que no podrían estar siendo reciclo, que es cuando son socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando estas personas morales sean partes relacionadas. Los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, porque como varios de nosotros sabemos, cuando tienes este tipo de ingresos, estás pagando un impuesto sobre la renta inferior al 75% que se causaría o pagaría en México. Entonces ya de sí tienen un beneficio, por lo tanto no pueden acceder al régimen simplificado de confianza. ¿Quiénes otros no pueden tributar en el reciclo? Como en un principio mencionamos, cuando ya de por sí tienen un beneficio o estímulo fiscal, no pueden acceder al reciclo. Y les comentaba yo en un principio que conviven con las personas que están en el capítulo primero, que es de salarios, pero existen algunas personas que tributan en ese capítulo y no pueden acceder al reciclo, como son los honorarios a miembros del Consejo de Vigilancia, de directivos, gerentes generales, secretarios. Cuando se presta el servicio, perciben ingresos de personas morales o personas físicas y optan por asimilar a salarios esos ingresos, no podrían estar tributando en el régimen simplificado de confianza. Sí, como efectivamente, como estábamos platicando en un inicio, no es Para como todos. muy abierto para todos, está acotado Exacto. a las personas físicas. Ahora, por otro lado, Alfonso, ¿qué personas morales no pueden, no tributan en este régimen? En este caso es distinto, es cuando uno o varios de sus socios accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas, que realicen también actividades a través de comiso o asociación en participación. Además, aclaro aquí, todos aquellos que rebasen de los 35 millones como marca de alineamiento y que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Además, también quienes no tributan por las actividades que se desarrollan son las instituciones de crédito en el régimen general de ley, en el régimen opcional de grupo de sociedades también. En esto dos aclaro también, y como pertenecen a los grandes contribuyentes, pues por esa razón no podrían pertenecer al régimen simplificado de confianza. También régimen de coordinados de las actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas, régimen de personas morales con fines no lucrativos y de sociedades cooperativas de producción. En ambos casos, el sector primario y fines no lucrativos, los estímulos fiscales que reciben de acuerdo al capítulo que corresponde a la ley de impuestos sobre la renta. Sí, claro, no se ve. Y por esa razón les conviene más estar en ese capítulo o a pegarse a los estímulos, ¿no? que les ofrece la ley. Exacto. Muy bien, ahora por otra parte, vamos a ver ahora la parte bonita de esto, que son los beneficios. Verónica, platícanos de personas físicas, ¿cuáles son sus beneficios? Claro que sí, con gusto les platico, porque sí es un beneficio a primera vista muy interesante. En el caso de las personas físicas, tienen una tasa de impuesto que va del 1% al 2.5% de sus ingresos. Debido a estas pequeñas tasas, los contribuyentes tienen, por otro lado, una mala noticia que más adelante vamos a mencionar. Y en el caso del impuesto al valor agregado, no hay cambios en su tratamiento. De acuerdo. Y Alfonso, ¿nos puedes platicar de qué beneficios tienen las personas morales? Claro, beneficio tendríamos que evaluarlo, pero aquí lo que pretende la autoridad es cuidar la liquidez y el flujo de efectivo de las empresas. Por eso es que se rige en función a eso. Además, también los impuestos que pagarán se dan únicamente por los ingresos efectivamente cobrados
y las deducciones estrictamente indispensables y que estén pagadas. También al comprar activos o maquinarias de ciertas inversiones, puede deducirlo también y pagar menos impuestos, puesto que Correcto. A pedir, ya no comentamos, que sus preguntas, por favor, las anoten en el chat y esperemos que tengan muchas y al final de la charla, con gusto, las platicamos. Muchas gracias. Perdón, Ahora, contadores, eh, un favor, es que se está cortando un poco el audio, entonces no sé, contador Alfonso, si pudiera repetir la última parte porque dejamos de escucharlos por un momento. Denme unos minutos porque no esa estamos parte, escuchando a los instructores. Denme un minutito para que podamos verificar con ellos. Creo que ya podemos escucharlos. sí, los oye. El video no lo hemos recuperado, pero si gustan podemos continuar. El audio sí se escucha, ya está nuestro equipo de TI resolviendo el problema. Ok, entonces sí nos escuchan, ¿verdad? sí Confirman. nos escuchan, ¿verdad? Sí, ya los escuchamos. Gracias. Gracias. Entonces, si quieres, continuamos, entonces platicándoles de los beneficios de las personas. Una disculpa por estas fallas técnicas, pero Mientras vas a continuar. continuando ahorita con los beneficios que les platicaba, beneficio no, vemos también anteriormente echando, es cuidar mucho el flujo de efectivo de las empresas, ¿no? Tener mayor liquidez y poder hacer frente a los gastos que se estén presentando. Otra cuestión es que también estas empresas pagarán sus impuestos únicamente cuando tengan ingresos efectivamente cobrados y deducciones estrictamente indispensables y pagadas. Además, también al comprar maquinaria y ciertas inversiones que se utilicen para su actividad, pueden deducirlo, pagar menores impuestos, puesto que seguirán deduciendo en menor tiempo de algunos activos. Por ejemplo, construcciones Construcciones, tienen un porcentaje mayor comparado con el régimen general. el equipo de El cómputo, equipo de o sea, cómputo. es ir evaluando y analizando. Exacto. ¿Qué cosas podemos aprovechar de ello? Sí, es muy interesante, como comentábamos en un principio. Así es. Bueno, ahora por otro lado, hay que saber qué obligaciones deben de cumplir. Pues la gran mayoría son de lo que debe de cumplir otro contribuyente en un régimen diferente. Sin embargo, sí tiene ciertas desventajas el no cumplir con esas obligaciones. En el caso de las personas físicas es tener la e-firma vigente, el buzón tributario activo, que es el medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. Y aquí les quiero platicar una anécdota que yo viví en una de las oficinas del SAT. Yo fui a hacer un trámite y a cualquier persona que fuera a hacer algún trámite, automáticamente cuando salías te mandaban a la sala de internet para activar el buzón tributario. Entonces, así la autoridad se asegura que tengas activo este medio de comunicación. ¿Por qué? Porque por medio del buzón tributario te puede hacer llegar requerimientos o tienes diferencias en tus declaraciones. Notificaciones. Exacto, entonces, pues el más interesado en comunicarse es el SAT. También deben de no encontrarse en la lista negra del SAT, porque es delicado tener operaciones con este tipo de personas. Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, que hayas presentado tus declaraciones en tiempo, emitir factura electrónica por los ingresos cobrados, nada de que cobro un ingreso y no lo facturo, de esa manera el SAT no se daría cuenta que estoy percibiendo, bueno, en teoría. Y también es importante destacar que cuando no cumplas con estos requisitos, la autoridad te puede mandar al régimen que te corresponda sin que tú hayas presentado trámite
previamente. O sea, si ve que no estás cumpliendo con estas obligaciones, el SAT te puede modificar tu régimen fiscal. O sea que, sí, mucho cuidado, ahora sí que cuidadito. Sí. Y las personas morales, Alfonso, ¿qué obligación deben de cumplir? Como lo mencionas, Verónica, y muchas gracias, es qué importante es tener este buzón tributario, estar al cumplimiento. En el caso de las empresas, aquí régimen simplificado de competencias, cuidar que no excedan los 35 millones, además de lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Siempre estar al corriente porque si no, te cambian de régimen. Sí, de acuerdo. Ahora, por otra parte, también es muy interesante conocer cuáles son esas deducciones, qué deducciones podemos tomar. Verónica, para personas físicas, ¿qué deducciones podemos tomar? Como ya lo anticipamos, tiene sus beneficios este régimen, sin embargo, no puede aplicar deducción alguna cuando determina los impuestos. Es decir, si yo percibo 50,000 pesos en un mes, directamente sobre los ingresos calculo el impuesto correspondiente. Y tampoco puede estar deduciendo al final del ejercicio las personales, como los gastos médicos, los intereses hipotecarios, los gastos dentales, ese tipo de deducciones que en otro régimen sí tendrían. Claro, se entiende, ¿no? Porque si ya nos dejaron unas tasas pequeñas, sería como hasta quedar en un saldo negativo, ¿no? Un saldo a favor, que eso obviamente la autoridad no querría. Entonces se entiende que no permitan las deducciones. Exacto. Sí, los beneficia, pero tampoco abusen, ¿no? O sea, por eso les pongo una tasa fija. Sin embargo, recuerden que pueden tributar también en el capítulo 1 y el capítulo 6. Entonces, en esos otros capítulos sí tienen la posibilidad de las deducciones personales. No todo está perdido. Exactamente, es importante hacer ese comentario. Por otro lado, entonces, en personas morales, Alfonso, ¿qué deducciones podemos tomar? Aquí sí tenemos un poco más de variedad. Bueno, aquí sí nos permitieron hacer deducciones, como son las devoluciones que se reciban o descuentos, bonificaciones, adquisiciones de mercancía, así como materias primas, los gastos netos, las inversiones, los intereses pagados, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS y las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas. Cuidando todas estas deducciones que cumplan con los requisitos marcados en la disposición, adelante con estas deducciones en el régimen simplificado. Claro, y aquí sí se permiten porque la tasa es la del régimen general, la Es correcto. del 30%. Es correcto, aquí Se vale. aquí sí se vale. De acuerdo. Ahora, por otro lado, hemos escuchado que hay, para el caso de personas físicas, ver que cuando una persona moral le paga a una física debe de retenerle. En el caso del reciclo es lo mismo. Exactamente como lo mencionas, es exactamente lo mismo. En este régimen, cuando realicen actividades empresariales, presten algún servicio personal o en el uso o goce temporal de bienes a personas morales y sean personas físicas las que están realizando la actividad, la persona moral tiene la obligación de retener un 1.25% por concepto de impuesto sobre la renta. Eso no es algo novedoso. Lo novedoso es que ahora, si por ejemplo en el despacho mandan a comprar papelería y el dueño de la papelería está tributando en el reciclo, la factura va a salir a nombre del despacho, ¿están de acuerdo? Y la persona física que está emitiendo el CFDI es reciclo, entonces el despacho tendría que estar haciendo una retención del 1.25%, siendo que es actividad empresarial, algo que antes no se veía. Entonces, también, por ejemplo, si la persona que le da mantenimiento eléctrico a las instalaciones es una actividad empresarial, antes no retenías nada de impuesto y ahora tienes que retenerle un 1.25%. Entonces, pues hay que estar atentos porque sí podemos caer en estos supuestos. Sí, o ahorita me viene a la cabeza pensar también que cuando en una persona moral manda a uno de sus empleados de viaje y normalmente se comen en fonditas, ¿no? Cuando las asignaciones o los trabajos son en zonas no muy urbanizadas, a lo mejor es una fondita y el dueño, aunque emita factura, es reciclo. Entonces habría que tener cuidado, revisar el régimen, porque le tendríamos que hacer la retención. Exacto. Cosa que no hacemos. Entonces, tener cuidado en eso. Quizá el impacto no sea mayor, pero ya sumado,
pudiera, pudiera ser. Qué importante es cuidar esa parte porque en las empresas muchas de las ocasiones ese tipo de comprobantes se confunden, ¿no? Porque al pertenecer a este régimen, dice, pero me estás comercializando, como lo bien lo mencionas, entonces no tendría que haber, no, el reciclo sí, tal cual, lo expresa en la disposición actividades empresariales profesionales otorgan el uso goce temporal de mina, ¿no? Entonces, sí es tener claro que aunque sea reciclo y esté comercializando, se le debe hacer la retención. De acuerdo. Pues ya que hemos visto todos los aspectos generales del reciclo, ahora vamos a ver cómo se determina el impuesto. Verónica, en caso de personas físicas, platícanos cómo se determina. Con gusto, es importante que conozcamos cómo es que se determina el impuesto, porque comparado con otros regímenes, por ejemplo, el régimen general, en el régimen general, ¿qué se hace? Se acumulan los ingresos que se obtuvieron en periodos anteriores del mismo ejercicio y se calcula el impuesto en forma acumulada. En el reciclo, a diferencia del régimen general, lo que hacemos es considerar los ingresos del mes en forma separada y a eso es aplicarles la tasa del impuesto correspondiente y determinamos el impuesto sobre la renta a cargo, a diferencia del régimen general. Además, es importante mencionarles que no son pagos definitivos. Ok, interesante. ¿Y en caso de personas morales, Alfonso? Aquí tenemos que considerar la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos y que estén cobrados desde el periodo que comprendan, ¿no? Desde el inicio y hasta el final. Además de los gastos efectivamente pagados e indispensables, ¿no? Cuidar siempre esta parte, ¿no? No que esté provisionado ni nada de eso, sino que esté efectivamente pagado o efectivamente cobrado el ingreso y en el gasto, ¿no? En el mes que En corresponde. el mes que corresponde, es correcto. Mejor. Importante y muy delicada esta situación. Sí, cuidar, Cuidarla, ¿no? cuidar la parte del flujo. Ajá, que no se nos excedan los ingresos en un solo mes, ni se nos excedan los gastos en un solo mes. Exacto, Entonces, sí, estar trabajando en inmediato. el flujo de efectivo, que es como lo marca la autoridad. Correcto. Y si ustedes no lo manejan de sí, pues acérquense a los expertos que con gusto podemos ayudarlos. Verónica, nos has platicado que en personas físicas son tasas pequeñas, pero platícanos cómo se aplican, cómo son. A diferencia de lo que veníamos manejando en tarifas, antes nosotros teníamos en las tarifas un límite inferior, límite superior y ya de acuerdo a ese rango ibas aplicando las tasas. Como es simplificado, simplificaron hasta las tarifas. Entonces, aquí nada más tenemos 5 renglones a los cuales se les va aplicando la tasa del impuesto correspondiente, que podría ser desde el 1% hasta el 2.5% mensual. Y si ustedes comparan la tarifa anual con la tarifa mensual y dividen cada uno de los límites entre 12 meses que tiene el ejercicio, pueden llegar a la tarifa mensual si dividen para llegar al renglón que estarían aplicando en las tarifas mensuales. Ah, qué interesante. Entonces, por ejemplo, si dividimos el 1 millón de pesos del tercer renglón entre 12, nos da los 83,333.33. Sí, fue simplificada hasta para la autoridad. Sí, En eso de exacto. determinar las tarifas, ¿no? Así es, Exactamente. sí. Vaya que sí. Bueno, ahora para tratar de clarificar esto y que sea más digerible, vamos a poner unos ejemplos. Verónica, ¿nos platicas en personas físicas qué ejemplos tienes? Por supuesto, en este ejercicio estamos comparando el impuesto determinado en un régimen general de ley versus el régimen simplificado de confianza. Vamos a determinar el impuesto correspondiente al mes de agosto. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los ingresos que percibió esta persona de enero a julio, y son los 420,000 que están al principio. Sumamos los ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara, es decir, agosto, 68,000, y sumamos para llegar a un total de ingresos. De la misma manera, las compras y gastos de periodos anteriores, en este caso fueron 280,000 pesos. Le sumamos compras y gastos del periodo que declara, es decir, agosto, 52,000, y hacemos la suma correspondiente. Teniendo el total de ingresos, le restamos las compras y los gastos y determinamos la base, a la cual se le aplica la tarifa correspondiente al mes de agosto.
En este caso se determinó un total de 19,978, que haciendo un cálculo de la tasa efectiva, es decir, dividiendo el impuesto entre la suma de los ingresos, estaríamos hablando de un 4,09% de impuesto. Lo comparamos con el régimen simplificado, donde todo es más fácil. Calculamos solo sobre los 68, que es los del mes de agosto, aplicándole la tasa correspondiente de acuerdo a la tarifa, y se determina un impuesto de 1,020. Entonces, ya de entrada, si ustedes comparan el impuesto que estarían calculando en el régimen general, que es un 4,09%, pues es mucho mayor que un 1,5% que estarías pagando en el régimen simplificado de confianza. A primera vista, sí es bastante bondadoso el régimen. No siempre, pero bueno. Vamos al siguiente caso, por favor. Es un régimen de arrendamiento. En este caso estamos aplicando la deducción opcional, que es el 35% directo de los ingresos. Adicionalmente podemos restar el impuesto predial y el total de deducciones de ese periodo es de 20,200. Los ingresos son 52,000, hacemos la resta, determinamos la base del impuesto, que es 31,800, aplicamos la tarifa correspondiente, que igual si hacemos la tasa efectiva, en este caso, el impuesto se determinó en 5,455 pesos. Comparado con los ingresos, representa un 10,49% de los ingresos. Ahora, en el régimen simplificado, esos mismos 52,000 pesos multiplicados por la tasa que le correspondió de acuerdo a la tarifa, que es 1,50%, son 780 pesos de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿quién no quisiera mejor pagar 780 pesos comparado con 5,455? Sin embargo, yo creo que Hay que analizar Hay que cada analizar caso. cada caso. Así es. Sí, no, en principio parece muy bien, pero no descartar el régimen general de ley, el régimen de arrendamiento o en actividad empresarial. Habría que evaluar cada caso porque pudiera resultar que el sí poder aplicar mis deducciones me convenga comparado con, aunque sea una tasa menor, pero no puedo aplicar deducciones. Ahora hay que analizar cada caso, para lo cual siempre estamos a sus órdenes. Ahora vamos a platicar también, Alfonso, de un ejemplo de personas morales. Platícanos, por favor. Claro, con gusto, Guadalupe. En este caso hay tarifas, pero ya señaladas en la disposición, pero aquí como lo había mencionado anteriormente, es tomar en cuenta los ingresos efectivamente cobrados, además de mis gastos también deducibles y que estén pagados, y las inversiones que también mencionaba de acuerdo a los porcentajes que me otorgue de algunos activos. De aquí voy a determinar una utilidad fiscal en función de mis ingresos menos mis gastos y le voy a aplicar una tasa, la cual me marca el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta y me va a detonar un ICR causado. Esto es en función al flujo de efectivo. En el otro caso, régimen general de ley título 2, es mis ingresos emitidos, pero aquí la variante es que voy a tener que aplicar un coeficiente de utilidad generado del ejercicio anterior. Sobre ese coeficiente me va a determinar una utilidad fiscal estimada y también tendré que aplicar la tasa del artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta. Me detonará un ICR del periodo y eso es lo que yo tengo que ir evaluando. En este caso aquí, en el régimen simplificado de confianza en función al flujo, si voy viendo el comportamiento de los meses posteriores, pues ya no me está arrojando impuesto alguno, porque las deducciones fueron mayores por los ingresos o en su caso ya no hubo utilidad generada. En el caso del régimen general de ley no, porque aquí como sigo manteniendo el coeficiente de utilidad, pues me va a arrojar una utilidad fiscal, como lo bien lo menciona, estimada, y a esa utilidad le tendré que aplicar la tasa del impuesto correspondiente y ahí sí me va a ir detonando mis pagos provisionales. Entonces, qué importante es cuidar esto, pero también es si cumplo o no para pertenecer a este régimen, alineándome, teniéndome los socios que sean personas físicas o no, o seguir tributando en el régimen general de ley. Exacto. Yo creo que en este caso la ventaja es que pagas sobre lo que cobras. Exacto. Y sobre, no es tanto sobre lo que cobras, sino tu utilidad, ¿no? Ya después de haber restado las correcto. deducciones. Sí, suena muy interesante. Exacto. Y en el otro régimen no, porque voy
Ahí no me funciona, importa pues que no. gastes, Ahí me sí, voy sobre los ingresos, sobre tu y coeficiente. el coeficiente de utilidad y Sí. facturados, efectivamente. Que llega a haber mucha confusión a veces en los contribuyentes. Es que metí muchos gastos, sí, pero van, funcionan coeficientes si perteneces al régimen Los de gastos título 2. hasta el anual. Exactamente, así es. Pues muy bien, con esto estamos terminando nuestra exposición, esperando que haya sido claro. Como comentamos, cada caso es diferente, cada situación es particular, habrá que analizar cada una y para eso estamos a sus órdenes aquí en González Chévez para apoyarlos, asesorarlos en cualquier inquietud que tengan. Estamos a sus órdenes y por el momento, si en este instante, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, será bienvenido. Laura, ¿tenemos alguien que nos... Por el momento no hay preguntas, contestar. Bueno, pues entonces eso quiere decir que estuvo súper clara nuestra Levantó exposición. la mano alguien. Sí. Ah, ya preguntaron. Buenos días. En caso si se le retiene el IVA a las personas físicas que tributen en reciclo, pues sí. No le entiendo muy bien. A ver, ¿en qué caso se le retiene el IVA a las personas físicas que tributen en reciclo? El tratamiento del IVA no se modificó. Sigue igual. Sigue igual. Lo que se le venía reteniendo a las personas físicas que prestaban servicios, que otorgan el arrendamiento de bienes, sigue igual. Eso no se modificó. La única variante que se dio es en el impuesto sobre la renta que ya comentamos. No sé si con eso quede clara o aclarada la duda. Igual comentan que si pueden mostrar otra vez la última diapositiva, por favor. Esa es la última. Y aquí hay otra pregunta. Dice, buen día, ¿la retención del 1.25% de ISR también aplica para personas físicas que venden productos artesanales o naturales? Estas personas físicas, si tributan el reciclo, Sí, sí, aplica para ellos. sí es. Comentan que gracias. Y por el momento no hay ninguna otra. Jordan había levantado la mano. Sí, parece. Jordan, levantaste la mano, ¿tienes alguna pregunta o... O era una felicitación, Jordán. Era una felicitación, contadores. Muchas gracias, Jordan. Bueno, pues no habiendo entonces ninguna otra pregunta ni nada, pues solamente reiterarnos a sus órdenes y agradecerles su participación en nuestra charla. Mm, Verónica, Alfonso, Tomás, ¿tiene alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Nada más comentan que muchas gracias por la información. Fue muy clara y precisa, pero ahorita dicen que tienen otra duda. Permítanme. La Es que están Tomás levantó escribiendo. la mano. ¿Cómo, perdón? Tomás, Osvaldo levantó la mano. No me parece. Tomás, ¿tienes alguna duda? Sí, tengo una duda. Buenos días a todos, compañeros. Mi duda es más, ¿cuál es el régimen que conviene más a personas físicas? En este caso, servicios profesionales o estar directamente ya en reciclo. Es Cada que, caso, perdón. Perdón. sí. es que depende de si tú normalmente tienes deducciones que exceden tus ingresos, en el régimen general estás de acuerdo que vas a determinar una pérdida que vas a poder ir aplicando en posteriores periodos. Sin embargo, en el reciclo no puedes aplicar ninguna deducción. Por eso es que hemos comentado que sí es importante realizar el análisis en particular de cada quien para determinar si les conviene o no, porque son como los trajes, es a la medida. Exactamente.
tendría que evaluar, ¿no? Si le conviene o no. En es- Pareciera que sí, pero tendría que evaluar. En este caso tendría que yo checar todos los gastos que se tienen, ¿no? Y tendría alguna diferencia si por los ingresos, por los servicios que presta. En este caso es una persona que tiene servicios por mantenimiento de plataformas. Lo que pasa es que cuando intervienen las plataformas, Tomás, como intermediarias entre los que ofrecen los productos o servicios y los que demandan los productos o servicios, no podrías estar en reciclo. Porque por lo que hemos comentado, que la autoridad lo que hace es poner muchos candados porque este régimen tiene sus bondades. Entonces ya de sí las plataformas manejan tasas diferentes y por eso no puedes beneficiarlos con el reciclo. Así es. Sí, ya tiene sus tasas preferenciales. Vale, muchas gracias. Aquí, Tomás. Contador Daniel Hugo había levantado la mano. Sí, hola. Fíjese que dentro de, no sé qué opinen, pero, y no sé si ustedes más bien pudieran ayudarnos con esta pregunta, porque sí me llama la atención en algunas empresas que yo he revisado que llegan a emitir comprobantes por reciclo, pero realmente lo que están haciendo es contratando a una persona que pudiera estar catalogándose, que pudiera llegar a un tema de subordinación, o la autoridad podría considerarnos como una subordinación y entonces pues nos dejan un gran aprieto por el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? De que somos responsables solidarios en el tema de tener que pagar sus cuotas obreras patronales. No sé, ahí qué cuidados deberíamos de tener, no sé si ustedes nos pudieran ayudar o comentar algo al respecto, ¿no? Sí. Mi opinión, si me permiten. ¿Están de acuerdo que los esquemas se han mal manejado siempre? No va a ser esta la primera vez. Similar. Entonces, el reciclo sí se presta para eso, sin embargo, el riesgo es latente. Porque si es una persona física que primero tenías en nómina y ahora resulta que es un reciclo que te está dando facturas, pues solitos nos ponemos la soga en el cuello, ¿no? Es Sí, correcto. es lo mismo que con los honorarios asimilados, Sí, es mismo caso. que se pagan quincenales y es el único patrón que tienen y Claro. se desempeña en las instalaciones del cliente, de la misma persona. Es evidente que no es un reciclo. Es una Entonces, simulación, ¿no? pues sí. Una simulación, pero sí hay que estar cuidando, digo, como comentas, Verónica, está latente la revisión o no, pero digo, si lo podemos hacer de un bajo perfil, digo, no sé hasta qué punto llegue a ser un bajo perfil, cuidar esa parte, pero lo dudo mucho. La autoridad está muy fuerte en las revisiones. Sí, la autoridad no es tonta. O sea, desde que crearon este régimen dijeron las personas trabajadores no pueden estar en el reciclo. Sí, Así y es. es muy clara la limitante de que no se puede, lo comentamos, que no se puede ser reciclo cuando solo se le presta el servicio a A un prestatario. a un prestatario y es además de sus instalaciones. No sé si con eso aclaremos la... Sí, muchas gracias. No, gracias a Y usted. Gracias a usted. aquí hay otra pregunta. Comentan, ¿cuándo se llega al límite para salir de reciclo antes de terminar el ejercicio como persona moral? ¿Se pasa a general de ley hasta el ejercicio siguiente? Es correcto, estamos hablando de ejercicios completos. O sea, incluso aquí cuando nos ha tocado en las experiencias, es si me cambias de régimen, es por ejercicio completo. Si yo rebaso, el siguiente año ya tendría que tributar en general, ¿no? Pero es por ejercicio completo. Y no se espanten esas personas morales que después de su declaración anual les sale el SAT con que ya no estás en reciclo porque rebasaste los ingresos. O sea, la autoridad ya tiene todo en sus manos para estar modificando los regímenes, a veces sin ni siquiera avisar. Es correcto. Decían ellos que avisaban, pero en nuestras experiencias es que no lo hicieron nada más porque quisieron, o sea, ni siquiera preguntaron, ellos tomaron la decisión. Entonces sí, es por ejercicio completo en el caso de las personas Es morales. correcto.
¿Alguna otra pregunta? Levanta la mano el contador Daniel Hugo. No sé, fíjense que cuando comenzaron a hacer la presentación, hay una lámina que hablaba de quienes no pueden estar en el reciclo y me llamó la atención la redacción de la lámina. Creo que es en personas físicas. No sé si pudiéramos presentarlos para hacer la pregunta más clara en relación a esa lámina. Por supuesto. Ahí empezamos. Perdón. Yo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí la ves, Daniel? Ahí Y la- hay una parte hay una lámina que dice, ¿quiénes no pueden tributar? Personas físicas, cuando eres socio, accionista o integrante de personas morales o cuando estas sean partes relacionadas. Y luego creo que había otra lámina que decía, cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad en su administración o cuando sean partes relacionadas. Eso significa que una persona moral, si no tiene el control tiene acciones, pero no tiene el control accionario o el tema en otra sociedad, sí pudiera entrar en persona, ser un reciclo, porque creo que Sí, la persona física sí es muy clara y no te limita en nada, te dice, si eres integrante de una sociedad, olvídate, o sea, no te dice si tienes o no tienes control, aquí sí te dice, es muy claro, te dice, oye, si hay control, entonces no lo puede ser, pero entonces yo diría, si soy una persona, tengo inversiones en otra empresa que no tengo control, pudiera yo ser, si reciclo nada más como que esa era la duda que me quedaba, ¿no? sí, son de las cuestiones que ya estuvimos platicando cuando estábamos desarrollando el tema, que en la teoría sí se podría, Sí, se podría. pero no sabemos si en la práctica, si el SAT detecta que, como le estamos dando la información también con nuestras actas constitutivas de la integración de la sociedad, si detecta que estás en otra y diga, no, ya estás en otra, y entonces se tenga que recurrir a escritos aclaratorios en donde diga, sí, sí soy allá socio, pero no tengo el control accionario, ya la práctica es otra cosa. A lo mejor la autoridad lo toma como, con el simple hecho de participar, ya estás siendo socio en otra empresa. Es que ¿cómo le dices tú a la autoridad que tienes el control? Sí. Exacto. Lo único que sabe el SAT es quién es el socio de esta empresa, quién es el socio de esta empresa. Entonces, pues no va a ir a la empresa y a preguntar quién tiene el control. Entonces se va a ir por ese criterio que es el que tiene ya por los avisos que se presentan y con base en ello va a mandar o no al régimen simplificado de confianza de la persona moral. Y como ya lo han mencionado, hay casos en los que esta persona es de otra empresa y resulta que sí la dejaron entrar en reciclo. Así es. O por otro lado hay quienes no estaban en otra empresa y no pudo subir al reciclo. Así es. Entonces sí es importante analizar cada caso en particular. Pero de entrada, eso es lo que dice la disposición. Así es. Que si no tengo injerencia, podría yo pertenecer. Así es. Tal cual lo marco. Muchas gracias. Gracias a Ya usted hay por más Gracias. preguntas. Aquí comentan, en el caso de las personas físicas, si por ejemplo en septiembre se rebasa el límite de ingresos, en el siguiente mes ya se estaría tributando en otro régimen, perdón. Eso. Según lo que dice la disposición, sí. Sí. ¿Y qué es lo grave de ganar más de 3.5 millones de pesos en un ejercicio? Que te regresa la autoridad y te dice, ¿sabes qué? Tú desde enero no tuviste que haber estado en reciclo. Entonces me pagas las declaraciones o me presentas las declaraciones en el régimen que te corresponde. Desde Y enero. puedes restar lo que pagaste en reciclo. Estamos viendo que son tasas pequeñas. Por eso la importancia de tener a su lado expertos, asesores, que puedan prevenir esos riesgos. Porque imagínense que en septiembre le digan, ¿sabes qué? Tú no tuviste que haber dado el reciclo, entonces págame todo lo que no me pagaste. Sí. Exactamente. De ahí la importancia de Estar evaluando y revisando constantemente y y hacer cuidando.
Exacto. No solo, entonces, de acuerdo a esta pregunta, no solo al mes siguiente ya te sales y ya tributas en el nuevo, sino lo que dice Verónica es bien importante, que te regresa hasta enero. Así es. Ok, hay otra pregunta. Dicen que muchas gracias. En referente en caso de personas morales, si los socios tienen otras empresas o crean una nueva empresa, ¿puede tributar la persona moral como reciclo? No, aquí lo que marca la disposición es si son varios socios accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control. Aquí lo que decimos es con el simple hecho de participar, porque la práctica es distinta. La disposición dice que tenga yo control en la sociedad, pero ya estoy participando en otra empresa, entonces no podría estar siendo régimen simplificado de confianza, siempre y cuando esté constituido por personas físicas. Yo creo que la pregunta va en el sentido de que subieron la persona moral al reciclo, no les gusta el reciclo porque tiene sus desventajas. Así es. Entonces, ¿qué hace? El socio accionista empieza a participar en otra persona moral y eso hace que tal vez en el ejercicio siguiente la autoridad detecte ese requisito que no estarías cumpliendo y entonces puedas bajarte del reciclo. De hecho, tenemos experiencia de un caso así, que no quería ser reciclo, esta persona moral, entonces creó otra sociedad y entonces ya logró al año siguiente, porque como nos dijo Alfonso, es cada año, entonces durante enero del siguiente año pudo hacer el cambio ya al régimen general. Exacto. Y también algo que mencionó Guadalupe es en enero del ejercicio. Sí, para personas morales En enero es del en ejercicio. enero. Exacto. El Del 1 de primero. enero al 31 de enero para poder hacer el cambio. Así es. Aquí preguntan, en caso de que el SAT te cambie de régimen fiscal de reciclo y te cambie a régimen general de ley, ¿desde cuándo tienes la obligación de presentar los pagos provisionales con el nuevo régimen? Como estamos hablando de periodos completos, es desde el inicio del ejercicio. Sí, en ambos casos, tanto personas físicas como morales, tendría que ser desde el inicio. El inicio. Comentan que gracias y al parecer ahora sí ya son todas las preguntas. Pues muchísimas gracias nuevamente y ha sido un gusto estar platicando de ustedes con ustedes del reciclo. Muchas gracias. Y gracias a todo el equipo que respalda esta presentación. Sí, los que están detrás de las cámaras. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias.